Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de tenerlos en su cafecito Aroja. Aquí estamos con este frío, estamos abrigaditas, pues el frío está un poco intenso esta noche. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial, es una persona muy hermosa, muy bella y además que contribuye muchísimo pues a este mundo y ella es Maribel de la Fuente. Maribel, bienvenida y gracias por estar aquí en tu Café Aroja. Hola Susana, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por esta presentación tan linda que me estás dando. Y bueno, agradecerte mucho por permitirme también compartir un poquito de este espacio de Café Aroja contigo y con las personas que nos puedan estar viendo. Gracias, gracias Maribel. Y bueno, pues amigos, ya estamos aquí en tu cafecito, así que si tienes preguntas, dudas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la biodescodificación. Muchas personas dirán, ¿qué es esto? Por ahí escuché esta palabra, pero ¿de qué se trata? Cuéntanos, Mari, ¿de qué se trata la biodescodificación? Ok, te cuento de una manera muy fácil y sencilla qué es la biodescodificación. Básicamente es encontrar ese origen emocional de las enfermedades que nosotros vamos presentando, ¿no? Si nosotros somos conscientes que somos un ser integrado de mente, cuerpo y espíritu, vamos a poder comprender que muchas veces lo que nos sucede en la psique a nivel de repente de lo que tenemos en nuestro ser más interno, en la parte más interna de nuestra psique, en realidad afecta en nuestro cuerpo. ¿Y cómo afecta? Muchas veces con enfermedades, con alguna situación específica, condición, en fin. Entonces, básicamente, la biodescodificación lo que hace es tratar de resolver este enigma de a qué se debe que tengo esta enfermedad, esta situación, esta condición, y no solamente enfermedades, digamos, a nivel físico, sino también a nivel emocional, como pueden ser tal vez una depresión o una sensación constante de angustia, de tristeza, de depresión, o tal vez una sensación como constante también de no saber qué hago en este mundo, para qué vine, porque hay muchas personas que realmente dicen, no sé qué hago acá, no soy feliz, no encuentro mi lugar en este mundo, y a veces se debe a vivencias propias, pero también puede deberse a vivencias de nuestro transgeneracional. Y la biodescodificación empieza a desenredar la madeja para poder llegar a ese punto específico donde se grabó una impronta en nuestro cerebro, que como digo, puede ser de nosotros, del momento de nuestra gestación, puede ser del momento de la concepción misma o nuestra niñez, ¿no? Básicamente eso es la biodescodificación. Genial, gracias Maribel. Y dime, ¿cómo esta disciplina, ¿no? Es una disciplina terapéutica, como tú bien lo decías, que tiene no solamente que ver con la parte de dolencias físicas, sino con el tema emocional, que es el tema emocional es muy grande, ¿no? O sea, que luego pues esto termina en las dolencias físicas. Entonces, por ejemplo, cómo la biodescodificación nos apoya en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, Mari, para todas las personas que tal vez, bueno, o sea, dicen, ¿y cómo esto yo, por ejemplo, cómo me sirve a mí en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿No? Ok, la biodescodificación básicamente es una terapia que es complementaria, que eso es bien importante comprenderlo,
por medio de la biodescodificación nosotros podemos ayudar mucho a una persona que de repente está padeciendo de alguna enfermedad. Sin embargo, no es de estas terapias que te dicen déjalo todo, olvídate del médico y a partir de ahora solo vas a trabajar conmigo. No, nosotros en la biodescodificación somos también muy respetuosos de las decisiones de las personas que llegan a nosotros eh, y los ayudamos de una forma complementaria, haciendo terapias que pueden ser usualmente de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, donde hacemos una serie de investigación, por decirlo así, en la mente subconsciente de la persona. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de diferentes herramientas, como por ejemplo la hipnosis. Nos apoyamos mucho de la hipnosis ericksoniana. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el cliente, le llamamos cliente para que no haya esa confusión con la parte de los médicos alópatas, ¿no? Entonces, para que la persona, lo vamos a llamar así, o el consultante, pueda permitirse entrar a esa parte de su mente que es aquella que tiene en el subconsciente, que sabemos que es más o menos un 95%, no podemos decir es exactamente el 95% porque la verdad no hay quien pueda dar certeza de cómo es en realidad nuestra mente, pero se dice que según los estudios, nuestra parte consciente es solamente un 5% aproximadamente, es como la puntita del iceberg. Entonces, al nosotros trabajar con hipnosis, esa puntita empieza a descubrir el resto de la mente, ¿no? Empezamos por acá y empezamos a bajar hasta llegar a lo que es básicamente la parte gruesa de nuestra mente, que es este 95%, y cuando hemos llegado a encontrar ese momento preciso en el que el consultante ha, digamos, marcado esta impronta en su mente que nosotros le llamamos bioshock, es que recién nosotros empezamos a trabajar con otras herramientas, como por ejemplo la programación neurolingüística, para poder un cambio permanente en su mente y que la persona pueda hacer una resignificación del evento vivido que ha sido traumático, en soledad, sin solución aparente, y que definitivamente pues lo ha marcado y que por ello de repente está presentando una dolencia, como podría ser problemas en la piel, tal vez una rosácea, tal vez un sarpullido, cualquier otro como incluso un cáncer, ¿no? Uh-huh. Así que amigos, pues ahí ya están conectándose. Si tienes preguntas, tal vez hay alguna dolencia que tienes o algo físicamente, pues el chat está abierto para que puedas preguntar aquí a Maribel y nos pueda dar algunos alcances, ¿no? Porque lo que decía cierto, ¿no? De que ese aproximadamente 95%, porque ahí están nuestras heridas emocionales, nuestros traumas también, ¿no? O sea, o lo que nosotros hemos interpretado de lo que nos ha pasado y para nosotros fue algo tan fuerte, ¿no? Tan fuerte que eso luego nos ha marcado y luego eso pues nos va a arrojar a un problema emocional, físico, atores, bloqueos en nuestra vida ahora de adultos, ¿no? Y a veces no sabemos cómo desbloquearlo, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo, pues, direccionar eso, ¿no? Entonces, la biodescodificación, Maribel, nos apoya para todo esto que acabo de mencionar. Sí, totalmente, totalmente, definitivamente. Nosotros tenemos que comprender que durante toda nuestra vida estamos viviendo diferentes procesos, ¿no?
y que lo que nos marca realmente para prácticamente el resto de nuestra vida viene a ser el momento de la niñez, que es donde se generan la mayoría de traumas, ¿no? Y por eso hablamos también mucho del niño interior. El Así es, niño así es. interior, ajá, el niño interior que básicamente es ese niño que todos tenemos dentro y que todavía no ha sanado y que por eso muchas veces nos limitamos a muchas cosas, ¿no? Tal vez en otro momento, antes de yo estudiar biodescodificación, trabajar en biodescodificación, no hubiera salido por nada del mundo a exponer ante la gente. Y en este momento en realidad me resulta muy cómodo poder conversar ante una cámara o ante la gente. ¿Por qué? Porque ya superé ciertas heridas. Bueno, superé tal vez no al 100%, pero considero que por lo menos he superado en un muy buen porcentaje, ya que una de las cosas a las que dicen que el ser humano le tiene más miedo es hablar en público, ¿no? Y Sí. a veces cuando nos atrevemos a salir y hablar en público ante, no sé, pueden ser 10, 20, 50, 500 personas o más, es porque al menos en esa partecita nosotros hemos sanado algo, ¿no? Pues sí, se dice que muchas personas prefieren morir antes de hablar en público. Exactamente, es muy interesante eso. Es muy fuerte ese miedo, ¿no? Muy fuerte, sí. Entonces, es que, pues por ahí, por ejemplo, nos vemos expuestos, o sea, o qué va a pasar, qué dirán, ¿no? Y entonces tenemos muchísimo miedo a eso. Y, por ejemplo, es algo que también yo tenía mucho de eso, ¿no? Mucho de que iba a salir yo a hablar frente al público, ¿no? Ni hablar, yo andaba escondida, ¿no? Entonces, pero qué hermoso es tener todas estas herramientas para poder ir descubriéndonos y ir, poder trabajarlas y empezar a reconectar con nosotros, ¿no? Con lo que somos, no con todas esas cosas que nos han venido alejando de quien en realidad somos, Maribel. Exactamente, exactamente. Es bien, bien interesante poder ver los cambios que se van generando cuando hacemos las terapias, porque la terapia en sí, a ver, yo creo que todos necesitamos hacer terapia, Así. eh, que de alguna manera todos estamos en mayor o menor medida condicionados cuando, digamos, tenemos un miedo, ¿no? Un temor, es algo que nos ha pasado posiblemente, como digo, en el momento de nuestra niñez, posiblemente también en el momento de nuestra gestación, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos tal vez rechazados, ¿no? Y tenemos estas relaciones conflictivas con la pareja o con el entorno en donde no nos sentimos aceptados, es una situación también bastante complicada que también la trabajamos desde biodescodificación y buscamos cuál es ese origen. Muchas veces se encuentra que el origen está en el momento de la gestación, cuando de repente la mamá se entera que está embarazada y pues no planeó el hijo, y de repente en ese momento le viene el miedo y prefiere y piensa que no debería ser así y de repente piensa en el aborto y ese niño está desde ese momento absorbiendo todas esas emociones. Lógicamente cuando ya tiene como nosotros o cuando nace o cuando tiene 20, 30, 40, 50, 60 años, no se va a acordar de aquello en absoluto, ni siquiera lo va a saber. Sin embargo, mediante la hipnosis, lo que logramos es encontrar no el recuerdo, sino la emoción, que eso es lo que se graba en nuestro subconsciente. La emoción que ese niño ha experimentado en el momento tal vez de su gestación. Y cuando logramos hacer esa resignificación, es que la persona cambia y de repente de tener esta sensación de rechazo, de conflictos con las personas, de que no me quieren, no me aceptan, no soy bienvenido en ningún lugar, empieza el cambio, ¿no? Empieza el cambio, pero siempre es bien importante que la persona quiera hacer las terapias, quiera
hacer un cambio en su vida, ¿no? Es que, pues a lo que dices es muy, muy importante eso, porque si no, o sea, la persona no va a ocurrir nada, ¿no? Y cuando estamos en apertura para poder justamente trabajar dentro de nosotros, ¿no? Van a ocurrir cosas, ¿no? Van a ocurrir cosas, van a ocurrir cambios y por ende eso nos va a beneficiar enormemente, enormemente porque pues ahí esos atores que tenemos, ¿no? Como tú bien decías, en la parte emocional, pues eso va a empezar pues a desatorarse porque, mira, yo me metí mucho, te cuento un poco, Maribel, a este tema del cáncer, ¿ya? Porque, por ejemplo, mi familia, mi mamá falleció de cáncer a las mamas. Mm, La hermana de mi mamá, mi tía, murió de cáncer a las mamas. La abuela, no, la mamá de mi mamá murió de cáncer a las mamas. wow. El hermano de mi mamá murió de cáncer al estómago. Entonces, yo empecé un poco, pues aquella vez a meterme en esto, a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque las hermanas de mi abuela, mis tías abuelas, ninguna, ¿no? O sea, ninguna de ellas murió de cáncer, o sea, han ya fallecido, pues porque estaban viejitas, ¿no? Y la mayoría. Sin embargo, por ejemplo, mi abuela sí tuvo esto, entonces dije, ok, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando en mi familia, ¿no? Y pues empecé a investigar, a indagar y justamente también dentro de esto lo que es la biodecodificación, que es tan importante en este punto. Y Mm, entonces ahí descubrí que, por ejemplo, el cáncer era un tema de falta de perdón, un tema de resentimiento, ¿no? O sea, es una torre muy fuerte, muy, muy fuerte que está ahí en la persona, ¿no? Y entonces dije, ok, y ahora esto cómo pues puedo yo, porque definitivamente había que hacer algo, ¿no? O sea, ujú. de una u otra manera. Y en mi caso, por ejemplo, era como, yo ya estaba con ¿cómo se llama? Como unos nódulos, Nódulos. ¿no? ¿No? Entonces dije, oh, bingo, yo fui la Me premiada, pero tocó, fue, me tocó. o sea, y es chévere porque, bueno, para mí, ¿no? Fue genial porque pude también investigar, indagar, zambullirme para poder cortar con eso, ¿no? Pero Mm, para eso, o sea, es importante, como tú dices, el querer, el estar en apertura, ¿no? ujú. Entonces, y muchas veces, pues, a veces no le damos la debida prioridad e importancia a esto que nos puede apoyar muchísimo porque podemos ir cortando esos lazos en cuanto a esto, o sí o no, Maribel. Claro, a esto muchas veces se le llama lealtades familiares, ¿no? Que puede ser una, o puede ser también un transgeneracional que, bueno, definitivamente es muy fuerte. Yo justamente llegué a la biodescodificación por un tema similar. Eh, tuve, digamos, un problema justamente en las mamas, ¿no? Un problema primero en la mama izquierda, que tiene un significado, porque nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en el cerebro, y que dependiendo también si somos diestros o zurdos, hay algunas cosas que se reflejan en un lado o en el otro, ¿ya? Pero en la mayoría de personas que somos diestras, que es, digamos, la gran mayoría de seres humanos, eh, el tema de las mamas, por ejemplo, la mama izquierda refleja esa relación que se tiene entre madre e hijos, ¿no? Que puede ser el problema o el vínculo mío con mi madre o mío con mis hijos. Y en la mama derecha, el problema básicamente puede ser el problema, un shock con las personas como tal vez el padre, tal vez la pareja, tal vez los hermanos, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, Susana, para tener cáncer hay que haber tenido una vivencia tan, pero tan dura
tan, pero tan terrible, y tal vez incluso ni siquiera es que en ese momento sintamos la cólera, el rencor, el odio, que también puede ser, pero Ujú. por ejemplo conozco el caso de una persona eh, muy, muy, muy amorosa, ella, y que tuvo un cáncer en la lengua. Entonces, tú dices, ¿cómo una persona tan amorosa, tan dulce, puede haber tenido este tipo de cáncer, no? Y tal vez también es que simplemente son esas personas que soportan todo, que soportan y por no herir a las demás personas se lo callan. Por más que les duela, no lo hablan, no lo expresan. Y el cáncer es eso, es un shock muy fuerte, una vivencia que tiene que haber sido extremadamente dolorosa para la persona y que no lo expresó, que lo vivió en soledad, que no encontraba ninguna solución. Entonces es como que simplemente me lo callo, me lo trago y lo tengo acá en mí. Y eso se convierte en una dolencia, porque lógicamente por algún lado tiene que explotar, por algún Exacto. lado tiene que salir. Y lo que no, como hay un dicho, pero que es exacto y clarísimo, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca calla. Y si nosotros comprendemos esto, y que definitivamente es tan, tan importante comprender, vamos a poder tomar conciencia de lo importante que es tener vínculos sanos, que cuando nos pasa algo podamos expresarlo, que cuando tengamos una decepción, una pelea, un rompimiento, lo que fuera, es importante poder conversarlo con alguien, expresarlo. Eso definitivamente va a hacer que la persona pueda sanar más fácilmente, ¿no? Eso es muy, muy importante y por eso qué importante es el tema del desarrollo personal, el autoconocimiento, ¿no? Mira, Sí. acá tenemos una pregunta. Ujú. Maribel, buenas noches. Candelaria, gracias por estar con nosotros esta noche. Dice buenas noches, Maribel y Susanita. ¿A qué se debe que una persona tenga artrosis en las rodillas? Ok, nosotros cuando nos enfocamos en cada cosa, tenemos que ver para qué nos sirve este órgano, ¿no? El tema de la artrosis básicamente es una pérdida, ¿no? Estoy disminuyendo mi hueso. Entonces, la artrosis básicamente lo que nos dice es, hay un dolor muy profundo y no sabemos de repente dónde ir, porque las rodillas para qué nos sirven, es la flexibilidad también, ¿no? La flexibilidad, el poder de repente ir a algún lugar. Entonces, de repente puede haber sido, ¿a qué se debe? Podemos suponer para empezar muchas cosas que esto es bien, bien importante, ¿no? Porque las personas vivimos cada evento de manera diferente. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que entender es que no hay generalizaciones. No es, ya, la artrosis sucede exactamente por esto, o el cáncer sucede exactamente por esto. Puede ser un tema de muchos factores, ¿no? Pero entre Ujú. ellos podría ser que uno quiso ir de repente a hacer algo y no lo hizo tal vez porque no se sentía con la fuerza de hacerlo, no se podía, no hacía, no ha ido, de repente no ha podido ir más allá porque tenía hijos y tuvo que contenerse y no hacer exactamente lo que quería, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos que también esto está básicamente relacionado a una desvalorización de la persona. Es básicamente por un tema de desvalorización que sucede. ¿Respecto a qué? A algo que ella quería tal vez alcanzar, ir y no pudo hacerlo, ¿no? Tal vez eh, quería tal, por decir, me imagino,
hacer un viaje, ir a algún lugar con de repente la mamá, pero no podía moverse ahí para ir a ver a la mamá porque tenía que quedarse cuidando al esposo o a los hijos, ¿no? Entonces, es bien importante explorar con cada persona, pero básicamente el hueso y la pérdida de hueso y todo esto nos habla mucho de desvalorización. Ujú. Ujú. Y muchas veces, creo yo, Maribel, también que esto muchas veces no está desde el lado consciente, sino desde el lado inconsciente. Y es por eso que a veces queremos buscarle una respuesta y no la encontramos, ¿no? Porque está tal vez ese recuerdo, o sea, está tan dentro de esta mente inconsciente bueno, se va manifestando de esa manera, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando mi mamá o sea, en sus primeras etapas del cáncer, a ella le encontraron en nivel uno, o sea, no ni siquiera pues ya en nivel 3 4, ¿no? Sino en nivel Claro. uno. Entonces, yo empecé a conversar con ella, ¿no? Un poquito a indagar y a que ella también esté un poco más, pues, liberada, ¿no? Ujú. Entonces, le decía, mamá, ¿y qué es lo que a ti, por ejemplo, pues, te causa enojo, resentimiento, no rabia? Y me dijo, aquella vez, me dice, me contó un poco de su historia, de la relación con su hermana, de la relación con la mamá, mi abuela. Entonces decía, ok, pero ¿y ellas dónde ya están, no? Entonces ellas ya Ujú. estaban, habían fallecido antes que mi mamá, ¿no? Y yo le digo, mira mamá, ¿cómo tú sigues cargando eso? O sea, ese resentimiento, esa cólera, esa rabia en personas que ya no están en este mundo físicamente. Claro. Entonces, pero ella lo seguía sintiendo, o sea, resintiendo, o sea, resentimiento, ¿no? Lo volvía a sentir, lo volvía a sentir. Y como eso, pues llegó un momento, como tú dices, algo tan fuerte que ya nuestro cuerpo emocional ya se saturó. Y entonces, Sí. ¿dónde fue? Al cuerpo físico, ¿no? Lo más, y ahí se manifestó. Exacto, exacto. Prácticamente, bueno, prácticamente todo es de manera inconsciente, ¿no? Y si Exacto, nosotros supiéramos gestionar esas emociones de una manera mejor, no tendríamos tantas dolencias. Yo, exacto. como te comentaba, llegué a la biodescodificación por un tema personal. Tuve también un diagnóstico de cáncer en la mama izquierda. Tenía un tumor ramificado, entonces, lógicamente, todos los doctores me decían, esto es cáncer. Sin embargo, yo creo que ya estuvo en remisión en el momento en el que yo me hice ver. Eh, y después de tener este tumor en la mama izquierda, tuve otro en la mama derecha. Es ahí que le pregunto al doctor, bueno, doctor, yo lo que quiero saber es qué hacer para que ya no me vuelvan a salir tumores, porque la primera vez me dijeron, bueno, tienes que dejar de comer carne, todo lo que es masas, azúcar, eh, leche, queso, en fin, y yo muy obediente hice caso a todo y me quité todo. Pero cuando me viene el segundo tumor y le pregunto esto, el doctor me dice, no, es una condición tuya que siempre se va a dar, entonces vas a seguir haciendo tumores toda tu vida. Cuando me dijo esto, para mí fue un bioshock. Fue un Claro. momento de shock que definitivamente me dejó en ese momento paralizada porque yo dije, es que no puede ser, yo no quiero que me estén cortando una y otra vez, ¿no? Y es así que empiezo a buscar qué es lo que ocasionan las enfermedades y empiezo a investigar muchísimo porque dije, algo tiene que haber. Y me encontré con la medicina germánica, con todo lo que es la medicina del doctor Hammer, que fue un médico alemán que también después de sufrir un shock, tanto él como su esposa por la muerte de su hijo, encuentra esa relación entre estos traumas emocionales y finalmente lo que se va presentando en nuestro cuerpo. Entonces es que yo digo, bueno, si es que realmente la biodescodificación viene a ser esta posibilidad de que yo no tenga más tumores, muy bien, me meto de lleno en eso. Y eso es lo que hice. Y al empezar a trabajar sobre mis emociones, es que empecé a darme cuenta que pasaba un año más
2 años, 3 años, y no he vuelto a tener tumores. Ya van a ser aproximadamente 8 años o 9 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar con pinzas lo que nos dicen los doctores y no tomarlo como un pronóstico. Nosotros tenemos que comprender que son diagnósticos los que nos dan y que pueden ser diferentes. Cuando nosotros nos resignamos o aceptamos, bueno, sí, toda mi vida voy a hacer tumores, ahí perdimos. ¿Por qué? Exacto. Porque no estamos, eh, digamos, viendo más allá y estamos aceptando un pronóstico de una persona que finalmente puede estar equivocada, pero eso también nos condiciona. Y entonces cuando nos damos cuenta, como es el caso de estudiando la biodescodificación, que somos una trinidad, cuerpo, mente y espíritu, y que todo está conectado, es que nosotros podemos sanar de muchas dolencias, muchas veces, la verdad, sin necesidad de un médico, muchas otras con la compañía de un médico, ¿no? Y mira, por ejemplo, cuando vamos trabajando en nosotros, Maribel, a mí me pasó, ¿no? Justo cuando ya mi mamá estaba pues en sus últimos eh, momentos, ¿no? Entonces yo pues estaba albergando la tristeza de una manera muy grande y muy fuerte, ¿no? Porque ya eran sus Mm, últimos días de mi mamá. Entonces pues pasó como una semana y me dio una gripe muy fuerte, con fiebre. Entonces ahí empecé también a descubrirme, ¿no? Y a darme cuenta de que en realidad hasta una gripe tiene que ver mucho con el tema emocional, ¿no? mm, Muchísimo. Entonces empecé a observar eso en mí y me doy cuenta que, por ejemplo, cuando estoy, o sea, con una gripe, digo, a ver, hace una semana, hace 10 días, ¿qué ha pasado con mis emociones, no? Entonces, tal vez me fui a la tristeza y está bien, ¿no? Pero lo importante es darnos cuenta, o sea, sí. es importantísimo observarnos. Entonces, y desde ahí podemos inclusive hasta ya no estar cayendo en estar enfermándonos, que la tos, que la gripe, y que mire, que me pongo una pastillita y me pongo la otra, y que esto y que el otro. Entonces, porque a veces hasta eso cortamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo, como tú dices, hoy es tan hermoso que habla nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando las personas hacen los talleres transformacionales, ¿no? Los programas, entonces, ahí hay bastante, pues, trabajo emocional, ¿no? Y entonces a veces hay momentos profundos de ese trabajo y entonces dice, ay, Susana, me duele la cabeza. Y digo, está bien. O sea, como una vez un amigo, un monje budista me dice, te duele la cabeza, o sea, te duele la cabeza es porque tienes cabeza, ¿no? Entonces, pero los seres humanos no nos gusta eso, entonces lo cortamos con pastillas y hasta nos automedicamos, ¿no? Entonces, hay que Ujú. tener cuidado con eso, o sea, ¿no? Creo yo. ¿Tú qué opinas, mi bella Maribel? Realmente, yo también considero que lo primero que nosotros tenemos que hacer es efectivamente empezar a comprender a qué se debe que está llegando esta dolencia a nuestro cuerpo. Exacto. También es cierto que cuando uno a veces está mal de algo, lo primero que hace es tomar pastillas, ¿no? Yo la verdad trato en lo posible de no tomar. También es cierto que cuando sí me duele mucho la cabeza, ya digo, no, mi pastillita para no estar sufriendo, pero luego también empiezo a ver qué pasó para que este dolor llegue tan fuerte a mí. Entonces veo que tal vez, o sea, el dolor de cabeza viene usualmente por estar dándole muchas vueltas a una cosa que nos molestó, que nos dañó, que nos hizo renegar, que nos tiene estresados. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La verdad es dejar un poquito también que las cosas vayan fluyendo naturalmente, ¿no? Poner lo mejor de nuestro esfuerzo, pero también es cierto que cuando las cosas no salen tal cual nosotros las planificamos, tenemos que simplemente comprender que es parte de un proceso. Y eso nos libera un poquito, ¿no? También vernos un poco como observadores. A mí me gusta mucho verme, observarme, salir como de mí, no decir, ok, a ver,
Ya, yo en este momento estoy en la situación de actriz principal, pero ¿qué pasa si yo salgo de mí? ¿Cómo me observo? ¿No? Y observo la situación desde fuera. ¿Cómo hacer cuando tienes una discusión con alguien que te llevó a ese dolor de cabeza tan fuerte? Ok, sal de ahí y observa si es realmente tan fuerte la situación o es que tú la has hecho, la has magnificado, ¿no? Porque desde empezar a ser conscientes es tomar conciencia justamente de estas pequeñas cositas que nos van pasando día a día, que como seres humanos yo creo que nadie está exento de cometer errores, tener discusiones, enojarnos, en fin, por más terapias que hagamos, porque no Exacto. somos santos, ¿no? Igual somos humanos, pero ¿qué es lo importante? Colocarnos en ese papel de observadores, para que desde ahí empecemos a hacer un análisis y luego también un cambio de conciencia, ¿no? Exacto. Y mira, y a veces lo empezamos a ver, pero como que no hacemos nada por cambiarlo. Por ejemplo, hoy conversaba con una persona, ¿sí? Y entonces me decía, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que yo reniego mucho, me decía, mucho, ¿no? Entonces, y le digo, pero, o sea, ¿qué te produce, o sea, el renegar, ese enojo, ¿no? Entonces, bueno, me decía, bueno, tal cosa, ok. Y me dice, y yo le digo, oye, ¿y te has dado cuenta que cada vez que reniegas es como si te tomaras un poquito, así unas gotitas de ácido muriático? Porque es que eso es lo que sucede en muchas de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos en la renegadera y entonces me dice, sí, ¿sabes qué? Ya estoy mal del hígado. Y yo le digo, es que es coherente lo que te está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tu cuerpo pues está manifestándose, ¿no? O sea, y qué mejor con tu hígado. Claro, exacto, Exacto. definitivamente. Es bien importante que nosotros comprendamos que todo lo que nos estamos haciendo día a día tiene una repercusión en nosotros, ¿no? Tomar conciencia que nosotros estamos, a ver, somos arquitectos de nuestro destino, ¿no? Por tanto, tomemos la responsabilidad de estar bien. Y eso es bien importante, que nosotros tomemos la responsabilidad de estar bien o de lo que va a pasar el día de mañana. ¿Cómo quiero estar mañana? Quiero estar de buen ánimo, entonces, ok, me propongo como tal hacer algo para estar mejor. Tal vez amanecer y ponerme una música bonita o tal vez un audio de agradecimiento para que pueda empezar el día bien, ¿no? Por lo menos tener esa intención de decir, mi día va a ser bueno. Si en el transcurso del día pasó algo que se nos complicó, bueno, pero al menos en la mañana, cuando nos despertamos, creo que es importante hacer ese ejercicio de decir, quiero que hoy sea un día espectacular para mí, voy a poner lo mejor de mi parte, porque eso va a repercutir en todos los aspectos de mi vida, ¿no? El emocional, el físico, el psíquico. Y entonces cuando empezamos a entrar en ese equilibrio de una vida un poco más calmada, o de una vida un poco más consciente, creo que podemos llevar una mejor salud, una mejor vida, una mejor relación con cualquier persona que se nos acerque. Eso que tú acabas de decir, Maribel, es muy, muy importante y es una clave, ¿no? En la vida Ujú. de los seres humanos, que es la conciencia, ¿no? O sea, Claro, el tomar conciencia. sí. Y, y lo que a veces percibo es que nos gusta que, o sea, es como una varita mágica, ¿no? Y entonces ya solucionar la vida, ¿no? Ya. Y no, no es así, es un proceso. Y Ujú. entonces yo creo que las personas, pues, no todas están como dispuestas a trabajar en tomar conciencia, ¿no? Pero qué importante es muy importante porque eso nos apoya en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En las relaciones, en la salud, en el área personal, con nosotros mismos, en el área de finanzas, en nuestra economía. O sea, qué importantísimo es. Y si los seres humanos le daríamos prioridad a esto,
oye, habría una transformación, un cambio, un giro en Sí, nuestras vidas, ¿no? totalmente, totalmente. Definitivamente yo también creo que todo mejora cuando tenemos una actitud positiva. Y no se trata solamente de decir, ay, no, sí, hay que ser positivo y hay que hacer esto. No, es cuestión de que la persona se ponga a pensar, vale la pena discutir el día de hoy, no sé, con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos, y ser consciente de si realmente vale la pena enojarte, molestarte. Y la verdad, o sea, yo digo, desde que te levantas, ver un noticiero es necesario. No, para Exacto. mí la verdad no. O sea, yo digo, quiero despertar y quiero estar feliz. Por tanto, no veo noticias porque si es que quiero buscar una noticia que a mí en lo personal me interese, entonces la busco como tal, ¿no? Temas, bueno, yo tengo, como sabes, una empresa, entonces veo lo que me interesa sobre la empresa, pero no me pongo a ver noticias, porque las noticias en la mañana, ¿qué es lo que hacen? Nos asustan, nos llenan de miedo, pasa esto, pasa lo otro, cosas horribles, ¿no? Matanzas, balaceras, violaciones. Desde ahí ya nosotros empezamos mal el día. Y lo peor es que nos acostamos y estamos programando nuestro cerebro en los momentos más importantes, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Y los noticieros son en la mañana, bien temprano, cuando nos estamos levantando, y luego en la noche. Dormimos y dormimos llenos de miedo, de cólera, de angustia por lo que está pasando, por el futuro complicado, en fin. Entonces creo que nosotros, cuando empezamos a ser conscientes, empezamos a ver cosas que realmente, a ver, alimenten nuestro cerebro con lo que nosotros queremos alimentarlo. Exacto. Y eso, por ejemplo, hay algo que tenemos que es el elegir, ¿no? Porque eso sí lo elegimos. O sea, no es que, ay, pero voy a mantenerme informado. O sea, no, no te vas a mantener informado, ¿no? O sea, y si viéramos las cosas que pasan, ¿no? Que pasan en nuestro interior cuando estamos llenos de miedo, 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 o sea, cómo nuestro sistema inmune, ¿no? Baja. Y eso, pues, después decimos, oye, estoy mal, estoy así, pero también tú tuviste la opción, tú tuviste eso, como tú dices, oye, yo puedo elegir, decir, oye, amaneció, qué chévere, un día más, ¿no? Y pongo una música pues de mi agrado, algo que me mantenga en un espacio así muy bonito, o puedo empezar ya, ay, pucha, hoy día tengo que ir a trabajar, qué cólera, ay, y empiezo a renegar, y que esto, y que el otro, y que el hijo. Entonces, eso sí es una elección tuya, o sea, no hay otra. Así que, Exacto. pues, ya sabes. Eso es importante, ¿no? Porque eso también nos enferma. Eso hace, nosotros en biodescodificación identificamos dos momentos claves, ¿no? Ujú. Uno, que es el momento en el que se plasma, digamos, esta impronta en nuestra mente, que es este bioshock, y que le llamamos nosotros programante. Y hay un desencadenante, y ese desencadenante se puede dar justamente por estas situaciones, tal vez una noticia que vimos, tal vez una discusión que tuvimos, tal vez vinieron y nos quisieron asaltar y nos dio un miedo terrible y de repente empezamos a tener una afección en los pulmones, tal vez sentimos ese enojo en la casa, esa rabia y nos sentimos ahogados por la situación y tenemos problemas bronquiales o problemas de respiración. Eh, Hay muchas cosas que son los desencadenantes de las enfermedades, ¿no? Y lo primero que nosotros buscamos es cuál es el desencadenante, que como decimos, puede ser cualquier cosa, eh, y luego de ahí nos vamos a buscar el programante, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos que nuestros programas inconscientes se desencadenen en enfermedades, tenemos que aprender a vivir de la mejor forma posible. Y bueno, para eso definitivamente yo creo que tenemos que tener esa apertura, como tú dices, de poder acercarnos a una persona que haga terapias,
de poder hacer estos talleres hermosos que tú haces, ¿no? Y que nos llevan a poder tener esa comprensión de la vida de una manera diferente. Entonces creo que en este momento de la vida nosotros estamos, se puede decir bendecidos porque tenemos toda la información tan cerca a nosotros y como dices, podemos elegir qué vemos. Quiero ver algo que me nutra emocionalmente, algo que me nutra psíquicamente, quiero nutrirme con algo lindo o quiero de repente y prefiero no ver las noticias, lo malo que pasa, lo terrible, para yo también salir con miedo a la calle y estar mirando si me asaltan, si me roban. Entonces, creo que es bien importante tomar esa decisión ahora en nuestra vida para que no se nos disparen los programas, porque nosotros venimos ya con toda una carga, ¿no? Que es bien importante que nosotros lo sepamos. Nosotros venimos, no venimos en blanco, como muchos creemos, y empezamos a hacer cuando empezamos a vivir nuestra historia. Nosotros ya traemos algo de atrás y además tenemos como una programación bien interesante, por ejemplo, con el tema astrológico, ¿no? Que yo también creo mucho en este tema astrológico que es tan, tan bonito. Pero venimos además de nuestra programación por nuestra fecha de nacimiento, por nuestra hora de nacimiento, venimos también con una mochilita en la que cargamos lo que han vivido nuestros padres, lo que han vivido nuestros ancestros. Y si nosotros comprendemos que ahí tenemos muchos programitas que pueden activarse o no pueden activarse, dependiendo de nuestra forma de vida, entonces creo que todos decidiríamos vivir un poco más armoniosamente, ¿no? Qué genial todo esto que dices, porque a veces desconocemos, ¿no? Desconocemos y lo bueno es que nosotros, pues a través de todo esto podemos ya no activar ciertos patrones, ciertas memorias, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Hacer que nuestra vida sea una vida pues distinta, una vida que todo ser humano se merece, ¿no? Y Maribel, bueno, estamos ahí, el tiempo va avanzando y pues definitivamente a veces quedan cortos los tiempos. ¿Qué le recomendarías a las personas, Maribel? Honestamente, yo les recomiendo que, digamos, se acerquen un poco a esta parte que nosotros tenemos espiritual, ¿no? Y cómo yo vivo la espiritualidad. Básicamente creo que es ese reconocimiento de lo que nosotros somos un espíritu que ha venido a habitar un vehículo que es nuestro cuerpo y que viene a experimentar. Por lo tanto, que tome su vida como una experiencia y que haga que esta experiencia sea la mejor posible, que sea la mejor posible, que no tenga, de repente, que no tengamos tantos miedos y si los tenemos, que también aprendamos a comprender que el acercarse a una terapia no es, no es de repente solamente para aquellas personas que están enfermas o que ya están con una condición o una enfermedad, sino para todas las personas que queremos conectarnos un poquito más con nuestra psique, con nuestro ser, con esa parte de nosotros que no conocemos. Entonces yo lo que les recomendaría básicamente es aprendamos a vivir mejor, aprendamos a decidir cómo queremos vivir, planifiquemos también un poco nuestra vida, ¿no? ¿Y en base a qué? En base a lo que es importante para nosotros. Muchas veces hablamos del propósito, ¿no? Y todos tenemos un propósito que es mejorar un poquito este espacio en el que vivimos, esta tierra, esta humanidad, este universo. Entonces es mejorarlo un poquito y mejorarlo un poquito quiere decir yo hago conmigo lo mejor que puedo. ¿Para qué? Para que este poquito que yo estoy haciendo
ayude a que los que están por lo menos en mi entorno mejoren en algo, ¿no? A veces no se puede con todo ni con todos, porque también hay que ser muy realista, que a veces, por más que nosotros nos esforzamos, siempre va a haber esa persona que de repente eh, no sé, pues es nuestro mayor maestro y nos dice una cosa y otra y otra, y también es válido alejarse a veces de las personas que te dañan, ¿no? Así sea la familia. Entonces nosotros tenemos que comprender que venimos a hacer lo mejor para nosotros. Nosotros hemos venido a este mundo a ser felices y eso implica estar sanos, no tener enfermedades. Eso implica vivir de una forma, digamos, calmada, felices, eligiendo lo que queremos vivir, financieramente bien, porque vivimos en un mundo realmente abundante, pero creo que muchas veces, de alguna manera, el condicionamiento, ¿no?, que hay nos lleva por esos caminos en los que solos nos empezamos a poner zancadillas y a complicar la existencia. Entonces, creo que también es importante que nosotros veamos, ok, ¿qué es lo que yo he venido a hacer en este mundo? Yo creo que hemos venido a ser felices y a ayudar a ser felices a las personas que están alrededor nuestro. Entonces, simplemente les recomiendo ser conscientes, tomar conciencia cada día cuando nos despertamos de las cosas buenas que tenemos, hacer conciencia en las cosas buenas que nosotros podemos tener, porque muchas veces nos enfocamos en lo malo, en lo que no tenemos, y hay que recordar que en lo que nosotros centramos nuestra atención es lo que se va a expandir. Entonces, centrémonos en lo bueno que tenemos para que eso bueno se expanda, se multiplique, y no en lo malo que nos está sucediendo, porque si no le vamos a dar fuerza a esa parte y eso es lo que se va a multiplicar. Genial, gracias Maribel. Y mira, esto que tú dices, por ejemplo, me venía a la mente que hay personas que dicen, ay, pero ¿cómo ser felices? Y mira, con las cuentas y las deudas y esto y el otro y que no sé qué, y que hay que sacrificarse para dar educación a los hijos, la vestimenta y todo, ¿no? Sin embargo, pues cuando transitamos a un espacio donde primero vamos a poder arreglar nuestro mundo interno, eso es lo que va a reflejar el mundo externo. Y a veces eso no lo podemos tal vez comprender, ¿ya? O sea, por todas las cosas, como tú bien has dicho, por todo lo que hemos vivido y por todas las creencias y todo lo que ha pasado, ¿no? Porque eso fue el modelo que nos han donado, pues, nuestros padres, abuelos, ancestros y qué sé yo, ¿no? Exacto. Cuando esto lo podríamos comprender, al menos date el chance de, de ver que hay algo distinto, ¿no? O sea, no nos creas, en serio, sino date ese permiso de ver que hay algo diferente. Y eso es netamente pura elección, porque nuestro mundo interno, cuando, vuelvo a decirlo, lo arreglamos, o sea, lo organizamos, entonces eso es el reflejo, ¿no? Y es una cosa maravillosa, o sea, va habiendo como modificaciones, cambios, transformaciones, y a veces no hay una palabra para poder poner todo eso, ¿no? Entonces, simplemente, pues ve y fíjate que hay algo muy chévere ahí. Exacto. Entonces, pues, sí. Y bueno, Maribel, pues cuéntanos un poquito dónde te encuentran, si alguna persona quiere tener alguna terapia contigo, dónde te ubican. Bueno, nosotros estamos con bueno, me pueden encontrar por medio de Club Imagina, que acá estamos en Urbanización Valencia, en Yanaguara, Urbanización Valencia C18, y pueden contactarse con nosotros sin ningún inconveniente para poder
hacer, si es que desean, alguna terapia de biodescodificación, si es que hay alguna situación, enfermedad, en fin, que estén pasando, ¿no? Que quieran saber a qué se debe. Como digo, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Genial, genial, Maribel. Club Imagina, ¿cierto? Exactamente, sí. Por medio de la página de Club Imagina en Instagram y Ujú. en Facebook también. Entonces, ya saben, amigos, ahí pueden ubicar a Maribel para que puedan contactarla y ella pueda también darles ahí todo un acompañamiento en todo lo que es la biodecodificación. Maribel, agradeciéndote muchísimo por darte este tiempo, darte un espacio para compartir tus saberes. Muchísimas gracias y pues te dejo para que puedas despedirte de nuestra comunidad. Gracias, mi querida Susana. Bueno, estoy igualmente muy agradecida contigo por esta invitación y simplemente para dejarles este mensaje que realmente todos podemos ser felices, todos podemos tomar esa decisión, todos podemos sanar, nuestro cuerpo es muy sabio, tenemos miles de años que definitivamente acumulan muchísima información y que simplemente lo que tenemos que aprender es a gestionarla. Y para eso estamos nosotros, para poder ayudarlas, las personas que hacemos terapia, que hacemos talleres, en fin, y solamente, como dice Susana, que se den el permiso de experimentar para ver si realmente hay cambios en su vida. Muchas gracias, Maribel. Y bueno, antes de culminar, voy a hacer mis cherries. Este 20 y 21 de julio, amigos, tenemos el taller de Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana que te va a apoyar muchísimo también a poder descubrir cosas contigo, a poder limpiar esas memorias ancestrales. También es una técnica muy poderosa. Así que, pues, si quieres saber más información, ahí contáctate con nosotros. Y este 9, 10 y 11 de agosto, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero ya tenemos ya el grupo que ya está ya bastante avanzado para nuestros programas transformacionales. Se viene un nuevo entrenamiento básico. Entonces, también los cupos son limitados. Si quieres mayor información, pues estamos a tu servicio. Como te digo, ya los cupos se están agotando para lo que es los programas transformacionales y también para el taller de Ho'oponopono. Entonces, y tenemos también, bueno, aquí a Maribel con lo que es la biodescodificación. O sea, hay una gama de herramientas para que, pues, tú puedas acercarte a ese autoconocimiento, acercarte a ti, a descubrirte, a redescubrirte. Así que no hay excusas para que digas, ay, bueno, no sé. Entonces, nada, pruébalo, lánzate y pues algo vas a encontrar, ¿no? Como yo digo, pues si no haces nada, pues ahí vas a estar estancado. Pero lo rico es que cuando nos movemos, entonces vamos buscando, vamos tocando puertas, vamos abriendo ventanas, entonces cosas van sucediendo en la vida, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Maribel, gracias a toda la comunidad por estar esta noche con nosotros. Y pues el próximo jueves tenemos una sorpresa, así que no te despegues de tu café Aroha. Muchísimas gracias nuevamente, Maribel, gracias a toda la comunidad y que tengan una linda noche. Entonces, no te vayas, Maribel, nos quedamos por interno. Ok, muchas gracias, Su, muy agradecida. Chao, chao, hasta pronto.